¿Sabías que el rey Salomón, famoso por su sabiduría y poder, no solo gobernaba sobre el pueblo de Israel, sino que también tenía control sobre fuerzas oscuras? ¿Te has preguntado cómo logró capturar a 72 demonios y qué misterios esconde esta historia? Quédate hasta el final de este video para descubrir la asombrosa verdad detrás de estos seres y cómo Salomón utilizó su inteligencia y habilidades para dominar lo que parecía imposible. Además, al final, te revelaré un detalle sorprendente que pocos conocen sobre estos demonios y su relación con el famoso sello de Salomón. No te lo pierdas. La historia del rey Salomón y su interacción con los demonios ha sido objeto de fascinación y especulación durante siglos. Este relato, que ha llegado a nosotros a través de textos esotéricos y místicos, narra cómo Salomón, armado con su conocimiento divino y un anillo especial otorgado por Dios, logró capturar y subyugar a 72 demonios, cada uno con habilidades y características únicas. Cuenta la leyenda que, tras ser coronado como rey, Salomón pidió a Dios no riqueza ni poder, sino sabiduría para gobernar a su pueblo con justicia. Como respuesta a su humildad, Dios le otorgó no solo sabiduría, sino también un anillo con el símbolo de un pentagrama, conocido como el sello de Salomón. Este anillo le confería el poder de someter a seres de otras dimensiones, incluyendo a los demonios. La captura de los demonios comenzó con una serie de eventos misteriosos en Jerusalén. Los habitantes de la ciudad empezaron a notar sucesos inexplicables, cosechas que se marchitaban de la noche a la mañana, enfermedades que aparecían sin causa aparente y sombras que se movían por las calles desiertas al caer el sol. Salomón, consciente de la presencia de fuerzas malignas, decidió investigar y, utilizando el anillo, convocó al primer demonio, Ornias. Ornias era un demonio menor que se había especializado en atormentar a los habitantes de la ciudad, especialmente a los más débiles y vulnerables. Se dice que tenía la capacidad de drenar la energía de los jóvenes, debilitándolos poco a poco hasta llevarlos a la muerte. Cuando Salomón lo convocó, Ornias intentó huir, pero el poder del anillo lo mantuvo atrapado. Temblando de miedo, el demonio confesó sus crímenes y reveló a Salomón la existencia de otros demonios que actuaban bajo su mando. A partir de ese momento, el rey comenzó su misión para capturar a cada uno de estos demonios. Para ello, utilizó su anillo y su conocimiento del arcano para forzarlos a trabajar en la construcción del Templo de Jerusalén, una obra monumental que debía glorificar a Dios y servir como símbolo de la alianza entre el cielo y la tierra. Uno a uno, los demonios fueron atrapados y sometidos a la voluntad de Salomón, cada uno con una historia y habilidades distintas. Uno de los demonios más temidos capturados por Salomón fue Asmodeo, el príncipe de los demonios. Asmodeo, conocido por su enorme poder y astucia, se rebeló violentamente contra el rey. Durante su enfrentamiento, intentó engañar a Salomón, ofreciéndole riquezas y poder a cambio de su libertad. Pero el rey, usando su sabiduría y el poder del anillo, logró someterlo y obligarlo a revelar secretos sobre la naturaleza humana y el futuro. Asmodeo, furioso, predijo que un día la sabiduría de Salomón se convertiría en su perdición. Pero el rey, confiando en la protección divina, continuó su misión sin vacilar. Cada demonio capturado por Salomón tenía un papel específico en la construcción del templo. Algunos eran obligados a tallar las piedras más duras, otros a transportar materiales desde los rincones más lejanos del reino, y algunos incluso fueron utilizados para diseñar los intrincados adornos y símbolos que adornarían el interior del templo. Salomón los controlaba con su anillo y un libro de encantamientos que había escrito él mismo, donde se detallaban los nombres, jerarquías y habilidades de cada demonio. A medida que el tiempo pasaba, el poder y la influencia de Salomón crecían, y su fama se extendía más allá de las fronteras de Israel.
Reyes y reinas de tierras lejanas viajaban para verlo y maravillarse con su sabiduría y con la grandeza del templo. Pero, a pesar de todo su poder, Salomón sabía que los demonios que había capturado seguían siendo entidades peligrosas y, aunque servían bajo su mandato, nunca dejarían de buscar la manera de liberarse. Uno de los demonios más enigmáticos y astutos capturados por Salomón fue Belial. A diferencia de otros demonios que intentaban escapar o luchar, Belial se presentó ante el rey con una actitud desafiante pero calmada. Ofreció a Salomón conocimiento y poder a cambio de su libertad, prometiendo revelar secretos sobre los cielos y el infierno que ningún ser humano había conocido jamás. Pero Salomón, consciente de las artimañas de los demonios, rechazó la oferta y, en lugar de eso, obligó a Belial a trabajar en la creación de los elementos más sagrados del templo. La presencia de Belial y su influencia en la construcción del templo es uno de los aspectos más oscuros y debatidos de esta historia. Algunos textos antiguos sugieren que, a pesar de estar bajo el control de Salomón, Belial logró infundir parte de su esencia en ciertos elementos del templo, creando un vínculo oscuro que traería consecuencias siglos después. Sin embargo, no hay pruebas definitivas de esto, y la mayoría de los relatos se centran en la obediencia forzada del demonio ante el poder de Salomón. El último demonio capturado por el rey fue Baal, el más poderoso de todos. Baal, también conocido como Balzebub, era un ser de enorme poder, capaz de controlar los elementos y de influir en las mentes de los hombres. Su captura fue la más difícil de todas y, según se dice, Salomón tuvo que enfrentarse a él en un duelo de voluntades que duró varios días y noches. Finalmente, usando el sello de Salomón y la ayuda de los arcángeles, logró someter a Baal y encerrarlo junto con los demás demonios. La historia de los 72 demonios capturados por el rey Salomón no termina con su encierro. De hecho, muchos creen que la influencia de estas entidades trascendió las generaciones y su legado ha dejado huellas profundas en la magia y la demonología a lo largo de los siglos. Se dice que, antes de ser sellados definitivamente en la vasija de bronce, algunos demonios lograron transmitir fragmentos de su conocimiento a aquellos que buscaban poder y sabiduría, creando así un vínculo entre el mundo de los hombres y el de los espíritus oscuros. Uno de los discípulos de Salomón, un joven llamado Adonías, quedó fascinado por el poder que el rey había demostrado al someter a estas criaturas. A pesar de las advertencias de Salomón sobre los peligros de tratar con demonios, Adonías decidió adentrarse en los misterios del ocultismo, creyendo que podría controlar a estas entidades por sí mismo. Aprovechando un momento de descuido del rey, Adonías copió parte del testamento de Salomón, un manuscrito que contenía los nombres y sellos de los demonios, así como los conjuros necesarios para invocarlos. Convencido de que poseía el conocimiento suficiente, Adonías intentó invocar a uno de los demonios más pequeños y débiles, Amón. Amón, conocido por su astucia y habilidad para manipular los pensamientos humanos, se presentó ante Adonías con una sonrisa burlona. Al principio, Adonías creyó que tenía el control, pero pronto se dio cuenta de que el demonio estaba jugando con su mente. Utilizando su poder, Amón logró plantar dudas y miedos en el corazón del joven, llevándolo al borde de la locura. Cuando Salomón descubrió lo que había ocurrido, fue demasiado tarde. Adonías, consumido por el terror y la desesperación, había perdido la razón. Antes de morir, confesó al rey que había desatado fuerzas más allá de su comprensión y que Amón le había revelado un secreto aterrador. Aunque los demonios estaban encarcelados, no todos aceptaban su destino. Algunos, como Belial y Asmodeo, conspiraban desde el interior de la vasija para encontrar la manera de romper el sello y liberarse. Preocupado por esta revelación, Salomón decidió reforzar el sello de la vasija con un ritual especial, invocando a los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael para que lo ayudaran.
La ceremonia se llevó a cabo en el templo, en el lugar más sagrado, y durante 3 días y 3 noches, el rey, junto con los arcángeles, entonó cánticos y realizó ofrendas para asegurar que los demonios permanecerían encarcelados por la eternidad. Al final del ritual, la vasija brilló con una luz intensa y, según los relatos, los gritos de los demonios atrapados resonaron en todo Jerusalén antes de ser silenciados para siempre. Sin embargo, la historia de los 72 demonios no termina aquí. A lo largo de los siglos, muchos ocultistas, magos y alquimistas han intentado encontrar la vasija perdida, creyendo que dentro de ella se oculta un poder inmenso. Algunos afirman que la vasija fue escondida en las profundidades del Templo de Salomón, mientras que otros sostienen que fue llevada a Egipto o incluso a regiones más remotas fuera del alcance de los hombres. El manuscrito, conocido hoy como el Lemegeton o las clavículas de Salomón, se convirtió en uno de los textos más influyentes de la demonología. Aunque no contenía el poder de someter a los demonios, sí revelaba información crucial sobre sus nombres, sellos y jerarquías. A partir de entonces, muchos magos y hechiceros intentaron invocar a estos seres siguiendo las instrucciones del manuscrito, creyendo que podían emular a Salomón y controlar a los demonios a su voluntad. Pero, como Adonías, la mayoría de ellos subestimó el poder y la astucia de estas entidades y sus intentos terminaron en tragedia. Uno de los casos más conocidos es el del alquimista alemán Johann Faust, quien, según la leyenda, logró invocar a varios de los demonios descritos en el Lemegeton. Faust, en su arrogancia, pensó que podría obtener conocimiento ilimitado de estos seres, pero en lugar de eso, fue consumido por la desesperación y la locura. Antes de su muerte, escribió un último diario donde describía los horrores que había experimentado y advirtió a cualquier lector sobre los peligros de tratar con fuerzas que trascienden la comprensión humana. Con el paso del tiempo, la historia de los 72 demonios capturados por Salomón se convirtió en mito, una advertencia sobre los peligros de la ambición desmedida y el deseo de poder. Pero incluso hoy, en el siglo XXI, hay quienes creen que la vasija sigue oculta en algún lugar del mundo, esperando ser encontrada. Algunos aseguran que en ella no solo están encarcelados los demonios, sino también la llave para acceder a conocimientos antiguos y prohibidos capaces de cambiar el destino de la humanidad. ¿Será verdad que la vasija aún existe, esperando que alguien la libere de su prisión? ¿O es simplemente una leyenda destinada a disuadir a los curiosos de aventurarse en el oscuro mundo del ocultismo? La respuesta, al igual que la ubicación de la vasija, sigue siendo un misterio. Pero lo que sí es cierto es que la historia de Salomón y los 72 demonios nos recuerda que, a veces, el verdadero poder no reside en la fuerza, sino en el conocimiento y la sabiduría para controlar lo incontrolable. Si te ha interesado esta historia y quieres saber más sobre los misterios y secretos de Salomón, los demonios y otros relatos del mundo oculto, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. En el próximo video exploraremos el oscuro pacto entre el rey Nimrod y los ángeles caídos, un relato que desafía todo lo que creías saber sobre los orígenes de la magia y el poder en la antigüedad. Nos vemos pronto.